Bueno chicos, vamos a desarrollar algunos ejercicios que tenemos en la página 32 de tu libro. Y se reconocen los verbos presentes en las siguientes oraciones. Suspirando, Julia afirmó que le había encantado el paseo. Tenemos ahí tres verbos, ¿no? Suspirando, afirmó y había, ¿no es cierto? Ahí está. Luego en la 2 dice... Se es bueno porque sí. Ya, allí es el verbo en esa primera parte. Es verbo, bueno porque sí. Ya. Y porque adentro se siente, ¿no es cierto? Como un orgullo cuando se ha hecho, ¿correcto? Un bien. O se ha dicho también algo útil a los demás. ¿Correcto? Ahí está. Ahora dice, el muchacho inquiría alarmado. Inquiría, ¿correcto? Ese es el verbo. No ha visto nadie una maleta. No ha visto, ahí está. Es un verbo, es una perífrasis verbal. Dice, era aún temprano, ¿correcto? Era es el verbo allí. Las paredes del patio daban mucha sombra, subraya eso. El sol encendía, subraya, la cal de los muros por el lado del poniente. Ya está, listo. 5. Sin embargo, bajo el sol denso, ya, el canto se propagó, subraya eso, propagó nada más, con una claridad extraña. Parecía tener, subraya eso, un agudo filo. Ya está. Tú continúas de las 6 a las 10 identificando los verbos. Ahora vamos a trabajar la normativa del verbo, ¿correcto? ¿Cuáles son las reglas que se van a imponer al utilizar el verbo? Para esto vamos a hablar de 5 reglas básicas, pero también es importante que observemos algunos detalles en este caso. Primero, los verbos impersonales son aquellos que solo se conjugan en tercera persona del singular, ¿ya? Porque no tiene un sujeto determinado. Es importante eso, porque no tiene un sujeto determinado. Generalmente aluden a fenómenos meteorológicos, ¿ya? Por lo general aluden a fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, llueve demasiado en la región, llueve, fenómeno meteorológico, ¿no? ¿Por qué se le llaman impersonales? Porque no lo realiza una persona, sino lo realiza otros elementos, ¿no? Amaneció nublado, ¿no? Algunos dicen nublado, pero es nublado, ¿correcto? Anochece más tarde en verano, anochece, ¿no es cierto? Y son, claro está, acciones que repercuten a fenómenos meteorológicos. Ahora, también es importante recordar que en este grupo de impersonales también podemos encontrar al verbo haber, ¿no es cierto? Sobre el verbo haber, suele funcionar como verbo auxiliar en tiempos compuestos, ¿correcto? Pero cuando no está en esta función, constituye por sí mismo el verbo de la oración que se considera impersonal y por lo tanto debe ser utilizado en tercera persona singular. También puede funcionar como impersonales ser, estar y hacer. Por si acaso, haber es un verbo que también se denomina copulativo, ¿correcto? Por si acaso es algo que no está en tu separata, pero que debes saber. Ser, estar, parecer y hacer permanecer son verbos copulativos, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, es incorrecto que yo diga hubieron muchos problemas. Lo correcto es decir hubo muchos problemas. No es correcto decir habrán días difíciles.
Lo correcto es decir habrá días difíciles, ¿correcto? No es correcto decir habían demasiadas dificultades. Lo correcto es decir había demasiadas dificultades. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que a pesar de utilizar verbos impersonales, ¿no es cierto? O a pesar de utilizar el verbo haber como tal, debe haber una concordancia gramatical entre ¿qué? Entre el nombre y la acción que se está realizando. Debe haber concordancia gramatical. Ahora, es importante recordar lo siguiente. La frase, ¿no es cierto?, nominal que acompaña a estos verbos impersonales no es el sujeto, sino el objeto directo. Por ejemplo, hubo muchos problemas. Aquí, por ejemplo, muchos problemas no es sujeto, ¿ah? Ahí esto es objeto directo porque recae en la acción. Pero ¿cómo lo compruebo? Agregándole el artículo neutro lo. Lo hubo. Por ejemplo, habrá días difíciles. Los habrá, por ejemplo. Hubo muchos problemas, los hubo. Los habrá. Había demasiadas dificultades, las había, por ejemplo. ¿No es cierto? Si le agrego el artículo, ¿no es cierto?, ya sé que estoy hablando, o si le agrego el pronombre, ya sé que estoy hablando de ¿qué? De un objeto directo como tal. ¿Correcto? Vamos de alguna manera a, ¿no es cierto?, vamos de alguna manera a la regla número 2. La regla número 2 me dice lo siguiente. Con respecto a la proposición subordinada que encabeza la conjunción condicional sí, ¿ya? Acá hay una regla importante. Dice lo siguiente, ¿no? Si el verbo de la proposición principal se constituye en modo potencial, profe, ¿a qué se le llama modo potencial? También al modo potencial se le va a llamar, por si acaso, modo subjuntivo también. Modo potencial o modo subjuntivo, ¿correcto? También se le va a llamar modo subjuntivo, ¿no? O potencial también se le llama a este modo que de alguna manera remarca una posibilidad, ¿cierto? Ahora, escucha bien, es importante que recuerdes esto. Dice, entonces el verbo subordinado ya no debe ser potencial, sino debe estar en modo subjuntivo. O sea, mejor dicho, si yo conjugo la palabra o si yo voy a utilizar dos verbos en una, digamos, en una oración y ese verbo, el principal, está acompañado de la condicional sí, el primero es potencial y el segundo es, el primero está en modo potencial y el segundo se debe expresar en modo subjuntivo. No puede expresarse de la misma forma, por si acaso. Por ejemplo, para aclarar, ¿no? ¿A qué le denominamos modo subjuntivo? Acá dice, modo subjuntivo señala un hecho subordinado a otro verbo, ¿correcto? Expresa deseo, temor, voluntad, suposición y se suele anteponer, por ejemplo, a ojalá, ¿no? Espero que cante muy bien. Aquí el verbo, ¿cuál sería? Cante, ¿no es cierto? Cante sería el verbo. Entonces yo podría colocarle aquí, ojalá cante, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Y cuando hablamos de potencial, el modo potencial señala un hecho como una posibilidad, ¿correcto? Señala el hecho como una posibilidad, ¿no? También, ¿no es cierto?, se le dice casi siempre depende de una condición y se le reconoce por la terminación ría, ías, amos, amon o amos, ¿correcto? Ahí está. Por ejemplo, dice, si tuviera dinero te lo daría. Daría, ¿no es cierto?, sería el verbo, ¿no? Claro está que es una posibilidad, pero no quiere decir que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, hemos visto hasta este momento tres tipos de modos dentro del verbo. El modo indicativo, que se refiere a hechos reales. El modo subjuntivo, que expresa una acción posible de deseo, de temor, ¿no es cierto? Y el modo potencial, que señala una posibilidad dentro del verbo. ¿Correcto, chicos? A ver, vamos de alguna manera a desarrollar algunos ejercicios en esa primera parte. Dice acá, practiquemos.
Subraya los verbos que se encuentran en modo subjuntivo en las siguientes oraciones, ¿no? Que expresa deseo. Dice, quiero que lo tomes en cuenta para la próxima vez. Quiero, ¿no? Subraya eso, ¿no? ¿No? A ver, dice, si tuviera dinero, ¿no? Si tuviera dinero, ya te lo compraría. Compraría. No, compraría no es, compraría sería potencial. Si tuviera, ¿no es cierto? Si tuviera dinero, te lo compraría. Allí hay un verbo en modo subjuntivo, muchachos. Si tuviera dinero, te lo compraría, dice. Si tuviera dinero. No, no hay aquí, solamente está potencial, ¿no? Ahora dice, para que se lo digas debes tener mucho cuidado. Para que se lo digas debes tener mucho cuidado, ¿no? Subjuntivo, ¿cuál es el verbo allí subjuntivo? Debes tener mucho cuidado, tener, ¿no? Subraya. Espera a que venga para que se lo comentes. Espera a que venga. Espera a que venga para que se lo comentes. Venga. ¿Correcto? Ahí está. Subraya. Venga. Dice acá, en caso de que tuvieras una idea, me llamas por teléfono. En caso de que tuvieras una idea, ¿no? Me llamas por teléfono. Ahí en este caso sería me llamas, ¿no es cierto? Y ustedes ya van desarrollando el resto de ejercicios. Dice la número 2, subraya los verbos de las siguientes series que se encuentran en modo potencial. Leerá, subraya, comentó, fuimos, sabías y traes. A ver, leerás está en modo subjuntivo, ¿ya? Porque es potencial, ¿no? Sabrías también. Sufrirías también, se subraya. ¿Habrías oído? No. Escuchase, hablaríamos, eso también lo subrayas. Habrías perdido, eso también subrayas. Comimos, vamos, no. Entenderías, subrayalo. Fuiste, no. Serías, también subrayalo. Y así tú vas desarrollando el resto de, ¿no es cierto?, ejercicios. ¿Correcto?